Noticias de última hora. Fiscalía dice que la Asamblea deja un terrible precedente de impunidad por no autorizar el juicio penal a Jorge Glass. La entidad dirigida por Diana Salazar insistirá en la solicitud de fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos contra el exvicepresidente. Que la Asamblea Nacional no haya conseguido votos para autorizar el juicio penal contra el exvicepresidente Jorge Glass sienta un terrible precedente de impunidad, señaló la Fiscalía General del Estado, en un comunicado emitido minutos después de la sesión 883 del Pleno, que se realizó la tarde del jueves, 21 de diciembre. La Asamblea conoció y sometió a votación la solicitud del juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, quien pidió al Parlamento que resuelva que se debía dar o no paso al juicio contra Glass, quien es acusado por la Fiscalía por el presunto delito de peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. De los 92 votos necesarios para autorizar el enjuiciamiento, solo se alcanzaron 44. Hubo 48 votos negativos, 0 blancos y 23 abstenciones, ante la moción presentada por la asambleísta Esther Cuesta, RC, quien aseguró que legalmente el Pleno podía votar pronunciarse sobre la solicitud del juez Rivera. Según la Fiscalía, lo resuelto por la Asamblea carece de eficacia jurídica. Por ello, el Ministerio Público anunció que insistirá en la solicitud de fecha y hora para la realización de la audiencia de formulación de cargos. La entidad que lidera la fiscal general Diana Salazar indicó que si bien la Constitución establece que el Parlamento puede autorizar el enjuiciamiento penal del presidente y vicepresidente de la República, cuando la autoridad competente lo solicita de manera fundada, esto aplica cuando estas autoridades ejercen funciones. En ese contexto, la Fiscalía anotó que no es necesaria la autorización de la función legislativa si los hechos que se le imputan fueron cometidos durante el tiempo que ejerció el cargo, pero el proceso judicial empezó después. Seguimos con las noticias. Asamblea no autorizó que Jorge Glass sea enjuiciado penalmente por el caso Reconstrucción de Manabí. Se requerían 92 votos a favor para que se enjuicie al exvicepresidente, pero hubo 44 votos afirmativos. La bancada correísta consiguió su objetivo de impedir que el exvicepresidente Jorge Glass sea enjuiciado penalmente por el presunto delito de peculado en la contratación de la vía Manta-Coliza, parte de la reconstrucción de Manabí en el terremoto de 2016. Con 44 votos a favor, 48 negativos, 0 blancos y 23 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional no autorizó el juicio penal contra Jorge Glass. La resolución se adoptó la tarde del jueves, 21 de diciembre, en la sesión 883, que estuvo presidida por la asambleísta Viviana Veloz, RC. Ahí se conoció y debatió el pedido del juez Luis Rivera, de la Corte Nacional de Justicia, CNJ, quien solicitó que el Parlamento resuelva si autorizaba o no el juicio penal a Glass. Se necesitaban 92 votos afirmativos para que se dé luz verde al enjuiciamiento. Previo al debate en el Pleno, las bancadas legislativas mostraron posiciones encontradas respecto de si legalmente correspondía o no que la Asamblea tome una decisión sobre el tema, dado que Jorge Glass ya no es vicepresidente de la República. Una vez que la sesión se instaló intervino el legislador Vicente Tallano, coordinador de la bancada del PSC y aliados. Dijo que la sesión jamás debió ser convocada, porque nace de un juez cuestionado. Que Luis Rivera carece de legitimidad porque su despacho fue allanado por el caso Metástasis, y si fue allanado es que la Fiscalía presume su participación en algún grado en el caso Metástasis, expresó. Tallano manifestó que la Asamblea debía declararse incompetente en este tema. Adelantó que el PSC y sus aliados respaldaría el enjuiciamiento de Jorge Glass. Y señaló que con un resultado negativo de la moción será el propio juez Rivera quien determine el futuro del exmandatario. Seguimos con las noticias. Leandro Norero tuvo en la mira a el asesinado excandidato presidencial Fernando Villavicencio por la foto de la piscina en Miami, según chats difundidos por la Fiscalía. Estas conversaciones forman parte del expediente del caso Metástasis, en el que se investiga el delito de delincuencia organizada. Sin duda, la foto del año. Fernando Villavicencio cerró el 2022 con esas palabras en Twitter. Se refería a la imagen en la que el entonces asambleísta del correísmo Ronnie Aleaga aparece en una piscina en Miami junto con Xavier J. y Leonardo. Villavicencio, quien en ese entonces era asambleísta, la hizo pública el 28 de mayo de aquel año, 3 días después de que Leandro Norero cayera preso por presunto lavado de activos. El posteo tuvo reacciones y quedaron registradas en el teléfono celular de Norero. Los chats de este dispositivo fueron extraídos por orden de la Fiscalía General del Estado dentro del caso Metástasis. Esta institución hizo públicos parte de esos mensajes, los cuales muestran que Norero, estando en la cárcel, habría conversado sobre Villavicencio con 4 personas: Xavier J., el periodista Anderson, el abogado Xavier y la funcionaria judicial Mayra. En esos diálogos, Norero habría manifestado que estaba harto de las denuncias de Villavicencio y hasta se habría comprometido a resolver para que no siga difundiendo información. También habría contado que una persona lo contactó a nombre del exlegislador para pedirle $200,000 a cambio de guardar silencio, algo a lo que Norero se habría negado.
Semanas después de estas conversaciones, Villavicencio sufrió un atentado en su domicilio. La noche del 2 de septiembre del año pasado, unos sujetos hicieron 5 disparos a la puerta del inmueble, en el norte de Quito. Esto viene del correísmo y de Leandro Norero, denunció él al día siguiente. En uno de los chats divulgados por la fiscalía, Norero habría negado ser el autor de ese ataque. Yo le meto, es de frente no a la casa, habría escrito. Villavicencio fue asesinado por sicarios el 9 de agosto de 2023 mientras hacía un mitin promocionando su candidatura a la presidencia de la República. El puesto fue ocupado por su amigo Cristian Zurita, quien también aparece en los chats. Mándales un susto. Las primeras conversaciones entre Norero y Xavier J. se habrían dado entre finales de mayo e inicios de junio de 2022. El primero fue el 30 de mayo de ese año, 5 días después de la detención de Norero y 2 después de la publicación de la foto de la piscina. En el diálogo, Xavier J. le puso al tanto de las publicaciones de Villavicencio y Zurita en redes sociales y habría afirmado que su fuente era el empresario Naim, quien está siendo procesado en el caso Encuentro. Seguimos con las noticias. Aprobada reforma constitucional que permite la participación de Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, extorsión, narcotráfico, terrorismo. La intervención complementaria de las Fuerzas Armadas se podrá realizar por un término máximo de 6 meses con una renovación máxima de 30 días. La Asamblea Nacional, este 21 de diciembre, reformó parcialmente la Constitución con lo cual se permite la participación de las Fuerzas Armadas, como apoyo complementario de la Policía Nacional, en el combate a los delitos de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión e intimidación, delincuencia organizada. En la sala de sesiones 125 asambleístas se pronunciaron a favor de la reforma parcial al artículo 158 de la Constitución, en la que se dispone que las funciones de coordinación para la participación de las Fuerzas Armadas estarán subordinadas a las disposiciones del Presidente de la República. El apoyo complementario de los militares será requerido, primero, por solicitud del Comandante General de la Policía Nacional al Presidente de la República, quien convocará de forma inmediata al Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Estado para realizar un informe motivado y, posterior a ello, suscribirá un decreto ejecutivo disponiendo el apoyo complementario y subsidiario. Esta participación estará sujeta a los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, así como a los estándares internacionales de derechos humanos de extraordinariedad, complementariedad, fiscalización y regulación. De igual forma, el apoyo complementario podrá brindarse cuando existe grave conmoción interna en el sistema penitenciario. La intervención complementaria y excepcional de las Fuerzas Armadas se podrá realizar por un término máximo de 6 meses con una renovación por el término máximo de 30 días en caso de que las causas que motivaron la emisión del decreto persistan. En el documento se aclara que las autoridades, así como los servidores públicos, serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades y competencias durante la vigencia del apoyo excepcional, complementario, proporcional y fiscalizable de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Una vez aprobada esta reforma parcial a la Constitucional, el texto pasará, según lo establece el artículo 442 de la Constitución, a un referéndum, en un plazo de 45 días, cuyo proceso debe ser coordinado y convocado por el Consejo Nacional Electoral. Seguimos con las noticias. Noboa, policías involucrados en caso Metástasis, fueron puestos por nuestros críticos. En su paso por Cuenca, el presidente Daniel Noboa justificó la detención de un general de la policía involucrado en el caso Metástasis. Anunció una profunda reforma carcelaria. El presidente Daniel Noboa respondió a quienes critican su plan de seguridad, se refirió al caso Metástasis y anticipó una reforma carcelaria. Lo hizo durante una visita a Cuenca, este jueves 21 de diciembre de 2023. Después de todos los comentarios y críticas que casi que quieren que les diagrame cómo vamos a luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, hemos tenido que empezar poniéndonos las medias antes que los zapatos, expresó el mandatario. El primer mandatario aseguró que este último mes ha sido una montaña rusa, de momentos celestial, de momentos diabólica, pero que ha logrado contener el mal. Con el mal se refirió a críticas, insultos, amenazas, de parte del crimen organizado y del narcotráfico. Noboa volvió a cuestionar a los antiguos jefes de la policía. ¿De qué sirve invertir millones de dólares en seguridad si las personas que van a administrar ese plan no son las correctas? El primer mandatario recordó que por eso inició su gobierno con un cambio en la cúpula de las Fuerzas Armadas y en el alto mando de la policía. Salieron 5 de 8 generales de la policía, uno de ellos involucrado en el caso Metástasis. Aseguró que uno de los generales de policía llevaba 6 años en puestos altos en los últimos gobiernos. Oh, sorpresa, nuestros críticos no mencionan nada de eso, ellos fueron los que los pusieron en esos puestos altos, añadió.
En el caso Metástasis hay 8 policías investigados, entre ellos 2 agentes que actualmente trabajan en la Dirección Nacional Antinarcóticos y el jefe del distrito San Borondón. El presidente se refirió a otras acciones que ha hecho su gobierno en materia de seguridad. Redujimos las muertes violentas en Durán, de 20,7 a 13,5 por cada 100.000 en 15 días. Este cantón del Guayas registra 415 asesinatos en lo que va del 2023 y se consolida como uno de los cantones más violentos del Ecuador. Añadió que su gobierno no tiene que andarle contando a la prensa a diario qué es lo que se hace, ni advirtiendo a los criminales qué se va a hacer. Pero sí anticipó que en enero habrá un momento clave para el país, en el cual se verá una reforma importante carcelaria. En más noticias. En vivo y en directo desde la ciudad de Cuenca, desde las inmediaciones del EQ 911, para contarles que efectivamente el primer mandatario hizo su primera visita oficial a la ciudad de Cuenca, donde hizo también importantes declaraciones. En principio, en la gobernación de la SUAY se dio a conocer de que se ha designado a la ciudad de Cuenca como sede para, en este caso, la próxima 29 cumbre de presidentes y jefes de Estado de Iberoamérica, que se va a realizar en noviembre de 2024. Mientras tanto, también el jefe de Estado se refirió y aprovechó para hablar de temas de la inseguridad y de las acciones que se están emprendiendo. Asimismo, se refirió al tema de las finanzas de nuestro país. A continuación, escuchemos lo que mencionó el primer mandatario referente a este tema. Hemos logrado contener también el mal. ¿Y a qué me refiero con el mal? Hemos podido contener críticas, insultos, amenazas de parte del crimen organizado y el narcotráfico. Y hemos recibido un Estado con un déficit de caja de $7.000 millones y de $3.000 millones de déficit de caja solo entre noviembre y diciembre. Acá los empresarios entenderán lo que es eso. Hemos logrado salir adelante. Las muertes violentas en Durán, dentro del total de muertes, un 20.7% a un 13.5%. Es una reducción de casi el 40% en 15 días. En enero vamos a tener un momento clave del país en el cual se verá una reforma importante carcelaria. Las cifras de criminalidad en el país continúan siendo elevadas. Diversos expertos cuestionan los alcances que hizo público la ministra de Gobierno sobre el denominado Plan Fénix. La ministra Mónica Palencia finalmente dio a conocer una parte del alcance del plan de seguridad denominado Fénix, que establece entre lo más relevante ejecutar trabajos operativos de las fuerzas del orden, depurar malos elementos de esas instituciones y fortalecer los sistemas tecnológicos y estructurales de seguridad. Pero para algunos expertos, nada nuevo hasta el momento. Sí me preocupa sin duda porque no veo un norte, y si además se señala que no se va a hacer público el plan Fénix, es decir, cualquier cosa puede ser como cualquier cosa puede no ser. Las estadísticas actuales sobre la criminalidad en el país siguen siendo altas. Los secuestros y los asaltos en las vías no han parado, tampoco los asesinatos y las extorsiones a comerciantes. A donde ellos no cooperen hasta el 15, ya no bajan más tía Esmeralda y nosotros ya no encargamos. Carro que baja, carro que lo quemamos. Y esto a un mes de haber sido posesionado el gobierno. Lastimosamente, en el sector más importante, que debía haber sido el prioritario, donde más peso se debió dar, con la mejor gente, con la mayor experiencia y peso y financiamiento, yo te diría que están los resultados más desastrosos, ¿no? La falta de autoridades de seguridad le continuará pasando factura al gobierno, según mencionan, ya que hasta el momento no se ha designado al director del Centro de Inteligencia Nacional, al secretario de Seguridad, y el Ministerio del Interior está liderado por gente sin experiencia. O sea, cada día mueren 20, 22 personas. Si se le da más tiempo, van a seguir muriendo 20, 22 personas al día. Es una cantidad muy grande. Esto significa que este año vamos a tener entre 7.500 y 8.000 personas asesinadas. Sin embargo, para otros, la difusión sobre las acciones del Plan Fénix deben seguir en reserva para no alertar a los criminales. Reconocen que en este mes el gobierno ha tomado acciones importantes y que es cuestión de tiempo para ver los resultados. Entiendo que se están ejecutando y se van a ejecutar varias acciones que están apegadas directamente a un fin específico, que es vencer al crimen organizado, dar seguridad a los ecuatorianos. El discreto Plan Fénix ha arrojado resultados positivos según el primer mandatario. Por ejemplo, se han separado a malos elementos de la policía y fuerzas armadas. Se logró controlar la zona más peligrosa del país como Durán. Y con el apoyo del gobierno, se llevó a cabo el caso Metástasis. El ex vicepresidente Jorge Glass presentará su solicitud de asilo político al gobierno de México en las próximas horas. De acuerdo a su defensa, está reuniendo toda la información para demostrar una supuesta persecución política. México no tiene un plazo definido para dar una respuesta. Esta es la sede diplomática que en los últimos 4 años ha sido usada por militantes del correísmo para evadir a la justicia. El caso más reciente es del ex vicepresidente Jorge Glass, que desde el domingo ingresó a la Embajada de México para evitar ser retenido y dar su declaración en el conocido caso Reconstrucción de Manabí. Aunque han transcurrido 3 días, el pedido de asilo no ha sido presentado formalmente al gobierno de México. En pocas horas, el ex vicepresidente de la República va a formalizar la solicitud. Se tiene que documentar los hechos en los cuales se circunscribe la
la retaliación política, la persecución. De acuerdo al abogado del ex vicepresidente Jorge Glass, Eduardo Franco Loor, este pedido se dará en base a la Convención de Asilo Diplomático de Caracas del año 1954. Aduce a que existe un ensañamiento de la Fiscalía y que la vida del exfuncionario corre peligro. Para el abogado constitucionalista José Chalco, México deberá analizar que Jorge Glass goza de una libertad condicional desde noviembre de 2022, pues ha sido condenado a 6 y 8 años por los casos Odebrecht y sobornos. Además, tiene pendiente la formulación de cargos por el caso Reconstrucción de Manabí. No se puede dar paso de ninguna forma a que prospere este intento de atentar al Estado constitucional ecuatoriano con un presumible asilo político que violaría la soberanía, la Constitución, la ley del país. Pero en caso de que México se alinee al objetivo de Glass, Ecuador no se podrá negar. Por el contrario, deberá facilitar un salvoconducto para que abandone el país. El Estado asilante es el que califica si le da o no le da. Y si le da, no tiene por qué dar explicación, ni nadie tiene por qué reclamar. Bajo esta misma línea, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, adelantó que la decisión que tomará el gobierno en este tema será política. Dijo que la policía carece de facultades para revisar los carros que ingresan y salen de la embajada y que esto corresponde a un contenido netamente diplomático.